Y yo te dije, Ya empecé a grabarla. Voy a devolverme, con eso hacemos un repasito rápido. Entonces, medidas de posición, decíamos que básicamente nos toman todo, nos toman el conjunto de datos y nos lo va a dividir en diferentes porciones, dependiendo de la medida que estemos utilizando. Percentiles la dividen en 100 partes iguales y cada una de esas partes corresponde al 1%. Deciles dividen 10 partes iguales y cada una corresponde a un 10%. Cuartiles divide entonces en 4 partes iguales y cada una corresponde a un 25%. Y quintiles divide en 5 partes, cada una correspondiente al 20%. Para encontrar el valor de los cuartiles, entonces tenemos esta fórmula, que es la que estamos observando, donde K es el valor, es el percentil buscado. Entonces, este es el percentil buscado. El límite inferior es el dato más pequeño del intervalo, que ya ahorita lo vemos con el ejemplo. La amplitud, que era lo que estábamos mirando, que si no tenemos construida la tabla, debemos encontrarla. Es igual, hay que construir la tabla de frecuencias, entonces ahí ya la hallaríamos. O directamente lo que hacemos es al límite superior le restamos el límite inferior. Esto hablando en un intervalo, es decir, que a este dato le restamos el inferior. Recordemos que es inferior y superior. Este n es el total de datos que lo vamos a encontrar en la tabla de valores. Esta va a ser la frecuencia de la clase que elijamos y este dato lo voy a explicar con la tabla porque yo sé que si lo explico acá va a ser complicado de entender. Entonces voy a continuar, voy a bajar directamente a la tabla. Entonces voy a retomar un ejemplo. Me pasé mucho. Entonces voy a retomar un ejemplo. Tengo la siguiente situación. Entonces, un estudio de psicología encaminado a analizar los hábitos de personas y qué actividades realizan en el tiempo libre, consultó a un grupo de personas acerca de cuántas horas al día dedican a ver televisión. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, aquí tenemos horas que ve una persona al día y la cantidad. Entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 7 y 8. Y tenemos las personas que fueron contestando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir la tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces aquí viene la construcción de la distribución de frecuencias, que son los datos que encontramos ahí a continuación. Entonces, estos son los intervalos que se nos había dado anteriormente, de 0 a 1, de 1 a 2, hasta de 7 a 8. Esta F es la frecuencia, o sea, cuántas personas contestaron en cada uno de esos rangos. ¿Listo? Entonces, entre 3 y 4 fueron 26 personas. Entonces, entre 3 y 4 hay 26 personas. Luego construimos la tabla. Aquí tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y pues ya la tabla de valores la sabemos construir. Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Identificando el percentil que hay que calcular, en este caso vamos a calcular el percentil 50, lo primero que hay que hacer es identificar el intervalo que nos sirve. ¿Listo? Entonces, primero, tengo que identificar el intervalo. ¿Cómo identifico el intervalo? Debo tener en Profe, el cuenta el intervalo porcentaje. del percentil 50 es el primero que sea mayor, ¿no? Perfecto. Eso es lo que hay que hacer, sí, señor. Es decir, que el del percentil 50 es el primero que se pase de 50, pero ¿dónde lo vamos a buscar? Acá. ¿Listo? En la relativa acumulada. Por eso la tabla de frecuencias hay que construirla hasta ahí. Entonces venimos y buscamos cuál es el primero que se pasa de 50. Recuerden que como es percentil, es lo mismo que tener 0,5 en frecuencia relativa. ¿Sí? Que es el 50%. Entonces aquí venimos y, bingo, este es el que se pasa. ¿Listo? Ese es el primero que se pasa, o sea, entre 3 y 4. Ese es el intervalo que vamos a tomar. Entonces, luego de identificar el intervalo, vamos a mirar la fórmula. Entonces dice que es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? El límite inferior es el número más pequeño, o sea, aquí está, 3. Este 3 es el límite inferior. Por eso, al reemplazar la fórmula, aquí nos damos cuenta que es 3. ¿Listo? Ahora la amplitud. La amplitud aquí no hay que calcularla porque directamente ya está. O sea, es de 3 a 4. Entre 3 y 4, la amplitud es 1. ¿Sí?
Recordemos que para la amplitud les había dicho que podría ser el límite superior menos el inferior. Y el superior aquí es 4, 4, y el inferior es 3, o sea que esa amplitud es de 1. ¿Listo? Entonces, por eso aquí ustedes se dan cuenta que la amplitud es 1. El siguiente dato, entonces, el percentil que estamos buscando, 50. Entonces, aquí lo colocamos. Total de datos. Para el total de datos en la tabla de datos nos resulta, porque aquí es directamente, pues sumamos todos estos, las frecuencias, y nos dio 104. Ese es el total. Y ese total es el que estamos utilizando, n, el que está aquí. ¿Listo? Siempre va a ser entre 100, ese valor no va a cambiar. Ahora, F mayúscula. Entonces vamos a ubicarlo. F mayúscula, fíjense que es esta columna. Cambio de color. F mayúscula es esta columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a ubicar el intervalo que nos funcionó. Entonces, el intervalo que nos funcionó fue este. ¿Listo? Ese fue el intervalo que nos funcionó. Pero entonces la fórmula nos dice que es la F mayúscula del intervalo menos 1. Pero no es restarle 1, sino es escribir la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Es decir, que si la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo es 67, vamos a escribir la del intervalo anterior, o sea, este 41. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, Sí, perfecto. señor. Perfecto. Ay, me pasé mucho. S41. ¿Listo? Entonces, bien, ya reemplazamos. Ahora, este es F minúscula de ese intervalo, o sea que sería este 26. ¿Listo? Entonces, esa es la frecuencia. Entonces, aquí 41 y 26, que es lo que encontramos en este renglón. Entonces, 41 y 26. Una vez tenemos ese 41 y ese 26, entonces lo que hacemos ya es comenzar a resolver. Aquí deben tener cuidado, deben tener en cuenta la jerarquía de operaciones. ¿Listo? Porque fíjense que aquí hay una suma, aquí hay una multiplicación, una resta y una división. El común error que la mayoría de personas comete solucionando esto es hacer esta suma. Entonces dice 4, entonces aquí coloca 4 por y continúa. Y eso no está bien, ¿listo? Porque recordemos que por jerarquía de operaciones primero se hace la multiplicación y después sí se hace la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero hay que resolverlo de la derecha. Y lo último que se va a hacer es sumar. Entonces, dentro de lo que está a la derecha tenemos esta multiplicación primero. Entonces, 50 por 104 dividido en 100, eso da 52. ¿Listo? O directamente, sí, hacemos esa operación. Ya restamos el 41, entonces 52 menos 41 que nos da 11. Luego tenemos aquí una división. Si esa división da exacta, la hacemos de una vez. Si no, pues hagamos la multiplicación. Entonces, 11 por 11 es 26. Recordemos que como es fracción, acá podemos completar la fracción y multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 11, 11 y 1 por 26, 26. Y luego hacemos la suma. Acá usted tiene dos opciones. O hace la suma, de fracciones, o como está en el ejemplo, convierte a decimal y resuelve. En estadística no vamos a tener mucho problema con trabajar con decimales, sin embargo, pues es recomendable trabajar con fracciones, pero podemos estar siempre o podemos acordar hacer la aproximación a determinado número de decimales. Pues como ustedes saben, nosotros solemos trabajarlo a 3 cifras decimales. Entonces, en este caso, este 11/26 da 0,423 y al hacer la suma me quedaría que el percentil 50 es 3,423. Ese valor necesariamente tiene que quedar entre el intervalo. Entonces recordemos que nuestro intervalo era entre 3 y 4. Miren, entre 3 y 4. Voy a borrar un poquito. Eso. Nuestro intervalo es entre 3 y 4. O sea que efectivamente nuestro resultado, que fue 3,428, está en el intervalo de 3 a 4.
¿Listo? Eso quiere decir que este percentil, que es el percentil 50, pertenece a este intervalo y es exactamente 3,423, percentil 50, 3,423. Y ahí habríamos acabado. ¿Listo? Ese es el procedimiento para calcular el percentil. En algún otro espacio lo habíamos abordado. Entonces creo que es como más un poco de recordarlo. Quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta.